Buen día, tarde o noches. Mi nombre es Sebastián Franco Llanos, docente e investigador en educación. Agradezco a cada uno de ustedes por interesarse en esta ponencia presentada para el primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal. Para el entendimiento de lo compartido en esta ponencia, quiero en primera instancia aclarar que desde el título existe un profundo deseo de aproximación por argumentar la pedagogía como ciencia que estudia la educación. En su desarrollo, se basa en el desarrollo profundo de sus bases epistemológicas que dan sentido a la pedagogía prenatal como una proyección de esperanza para la evolución humana. De esta manera, desde el título se intenta poner en cuestión los fundamentos de una pedagogía y de una educación que presentan limitaciones al discutirse actualmente, dejando de lado por fuera la etapa prenatal. Es necesario recordar que en la búsqueda de la verdad son incontables los intentos y las disputas por establecer certezas, como también por discutirlas con pretensión de mejora. Sin embargo, en los estudios epistemológicos se debe tener cuidado con ofrecer certezas encaminadas al desconocimiento, que aportan desde el egocentrismo investigativo a dar continuidad a un conocimiento administrativo, que limita el avance y la apertura propia del conocimiento. Con esto quiero referirme a la intención constructiva de esta ponencia, como también a la perspectiva desde la cual se han construido sus cimientos, sus puntos de partida. Estos sobrepasan cualquier encuadre que limite o trace ejes sin una raíz fuerte, que restrinja el estudio desde un panorama amplio del conocimiento, de la pedagogía y de la educación, que es lo que en este momento me propongo hacer. Anticipo también que mi intención reflexiva evita profundamente y con vehemencia dar abordajes superficiales que refieran cuestiones políticas y religiosas. Sin embargo, todo lo que aquí comente gira alrededor de una perspectiva y enfoque que mencionaré en el momento oportuno. Desde fuentes reconocidas de prensa, encontramos los resultados y consecuencias de un conocimiento construido bajo los supuestos epistémicos asumidos por la sociedad en la actualidad. El campo semántico alrededor de la palabra crisis relaciona comentarios desde diferentes campos del conocimiento, quienes visibilizan esta grieta sistemática que afecta a la sociedad mundial, donde desde la población infantil hasta la más adulta padece de limitaciones en su atención a la salud, a su ecología y economía. Estas necesidades sociales se encuentran en un estado de alerta, convirtiéndose en referentes prioritarios de atención en investigaciones y agendas internacionales para intentar mejorar esta realidad resultante de una gran desorientación social. A pesar de los esfuerzos por explicar o reflexionar esta crisis sistemática desde la educación o la legislación que proyecta planes para un cambio, la retrospección en la búsqueda de estudios que evidencian parte de sus errores es cercana. La educación insiste en su intención emprendedora, legitimando el estatus social para el beneficio de un desarrollo económico mundial, anunciado ya por el sociólogo Lerena y muchos más que centran sus reflexiones en esta realidad que aqueja a la educación. A consecuencia de esta crisis conceptual, que ha generado prácticas y construcción del conocimiento desde bases erróneas, donde significantes de palabras como democracia, derechos humanos, infancia, confluyen con prácticas de ganancia de poder jurídico, corporativo o de gobernanza global, normalizan una visión que se presenta en discursos, prácticas y objetivos en red de interés mundial. Dar apertura a la posibilidad de pensamientos sobre las consecuencias de educar desde constructos equívocos utilizados en los diversos campos de conocimiento permite cuestionar y no afirmar el individualismo, la meritocracia, la familia patriarcal, los derechos humanos que visionan una vida jerárquica, fragmentada, comercial y normativa. No cabe duda
de que nuestra educación se fundamenta desde una de estas ideas que continúan transmitiéndose en el sistema educativo. Tanto impresentable como inevitable resulta apartar la atención a esta violencia estructural soportada por un sistema capitalista que se extiende a través de la educación. Encontrar en su función un adoctrinamiento histórico reiterativo, afianzado, con nuevas palabras de una aparente innovación, es lo que reafirma una labor necesaria de la pedagogía como ciencia que estudia la educación para retornar al camino de su función natural. No es fortuito que desde las épocas de la colonia se encuentren pedagogías de la dominación y que actualmente encontramos en la pedagogía libertaria referentes que se fundamentan en evitar la dominación vivida desde épocas coloniales y que nos ponen actualmente frente a una época de descomposición conceptual frente a lo que es el ser humano y lo que son sus derechos. Bauman denominó desde la filosofía residuos humanos a esta reconfiguración humana a la que me refiero, consecuencia perpetuada por la miopía a la que se refiere el pedagogo de Lerrán, que promueve la inconsistencia que aqueja a la educación. Una rápida retrospección en la historia del conocimiento científico nos permite relacionar cómo hemos llegado a este punto, observar qué se ha hecho e identificar de manera consciente hacia dónde vamos a dirigirnos. Nos permite ver precursores como los positivistas que ya impusieron conceptos científicos como toda manifestación reductible a una experiencia sensorial que se pudiera percibir, escuchar y recordar. Esta visión de la verdad, gracias a la ciencia, fue reconsiderada por Popper, quien menciona la capacidad posterior de los positivistas modernos para dejar atrás la concepción de la ciencia mediante conceptos, organizándose en un sistema de enunciados elementales como parte de un proceso lógico inductivo que evita certezas universales impuestas. Esta discusión occidental por dar claridad, sentido y naturalidad del conocimiento provocó la búsqueda de diferencias en los planteamientos y prolongación de acuerdos o convenciones para construir una ciencia natural. La transgresión de este dogma positivista fue comentado y discutido por Popper en su Lógica de la Investigación Científica, donde plantea la teoría de la falseabilidad, permitiendo la apertura a hipótesis posibles con probabilidades de sentido que permitan entender problemas más allá del sentido común. De esta manera, la epistemología aborda problemas y enunciados científicos que sean posibles, justificables, verificables y contrastables. Sin embargo, se enfrenta al reto de la inestabilidad ante la constante revisión de axiomas acumulados que conduce a un régimen revisionario del conocimiento con una ausencia de sentido. A pesar de que el mundo ha cambiado, los problemas continúan presentes y el conocimiento debe estar al frente de esta realidad. Superada la limitación inicial sobre el método científico, la trascendencia del conocimiento ha avanzado a partir de supuestos epistemológicos, percibidos primeramente como una capacidad subjetiva y común desde la interpretación por comprender la realidad del mundo. Husserl, Heidegger, Gadamer, Nietzsche y Foucault lo decían, considerándose un abordaje hermenéutico desde la dialéctica que intenta avanzar ante el paradigma cuantitativo realista, donde el conocimiento es construido en relación sujeto-objeto, siendo este último la realidad. Posteriormente, desde un paradigma interpretativo idealista y en esta misma relación del conocimiento, la revisión crítica dialéctica de la historia ha generado conocimientos desde pensadores como Marx, Lucas, Gramsci, que se acercan hacia la transformación de la realidad ontológica al encontrar contradicciones en los referentes cuantitativos en la investigación. Desconocimientos que establecieron requieren de un paso a la reconstrucción de la realidad. Apple, Habermas, Horner trabajaban esto, correspondiente a una concepción epistemológica donde el conocimiento se construye de sujeto a sujeto. En cambio, en la concepción del conocimiento necesita de consensos y acuerdos como oportunidades para solucionar problemáticas universales desde un abordaje reconstructivo. Este panorama epistemológico occidental muestra el avance de un conocimiento individual, primeramente cerrado ante abordajes empírico-analíticos heredados del método cuantitativo.
enfocado en aportar desde investigaciones al ser humano para abordar y condensar la realidad. En su avance por hacerlo, y gracias al abordaje hermenéutico, el crecimiento del conocimiento convierte al ser humano en una parte activa en la construcción de lazos de consenso, dando actividad al abordaje cualitativo en la investigación. Es a partir desde la comunicación humana, de su racionalización y comunicación, como se construye el sentido y la visión de una universalidad desde un conocimiento consciente, donde el abordaje hermenéutico, pedagógico y el de otras ciencias cada vez encuentren más puntos de comunicación. Pasar a un segundo plano, los intereses económicos en la construcción del conocimiento permitirá, desde la investigación científica, sobrepasar intereses individuales superficiales y las dificultades resultantes por las reacciones micro, macro, inter, intra, extra, entre otras, que fragmentan la construcción científica, metodológica y teórica desde bases conscientes del conocimiento. ¿Cómo se ve esto en la pedagogía? Desde los griegos, pero seguramente mucho tiempo atrás, la comunicación ha mediado en la comunicación del saber, que posteriormente, a través del diálogo, ha perpetuado la información o la desinformación en la búsqueda de la verdad. El maestro Agustín de Lerrán ha ahondado en estos aportes, recordando que el conocimiento y la construcción social a partir de la paideia, que significa educación o formación, ha dado lugar a la iniciación de los productos sociales del conocimiento, como lo es la democracia, la ciencia, la filosofía, la pedagogía, el teatro, el arte, entre otros, como también el currículo, que aún son esenciales en el saber de nuestra sociedad. La manera en cómo vemos y utilizamos el conocimiento nos pone frente a una confusión general donde cada disciplina del conocimiento aporta en la educación y opina sobre la pedagogía. Sin embargo, son cuestionables los resultados de esta atribución ajena que desvirtúa la esencia y la labor de la pedagogía, la misma que heredamos de Grecia, de culturas orientales que vivieron su profundo sentido, trabajaron por su labor humana, pero que con el tiempo ha sido manipulada hasta dejarnos una educación errada, equivocada, vacía y fragmentada. Por su parte, la pedagogía como ciencia en proceso de maduración epistemológica surgió como disciplina científica e identificó su objeto y operó con criterios de investigación científica trabajando sus modelos de descubrimiento y validación, como reafirman investigadores de peso en metodología de la investigación, que a pesar de la aceptación y diferencia de las propuestas pedagógicas entre pedagogos, avanzan bajo el rigor de la ley científica, bajo el interés de mejorar la educación. Con el paso del tiempo, la pedagogía se ha afianzado y su revisión científica ha permitido la amplitud de miradas que dan surgimiento a una reconstrucción de esta ciencia, dando lugar al surgimiento del enfoque radical inclusivo de la pedagogía, desde el que es posible rastrear el conocimiento de la pedagogía, la educación, desde bases conscientes y abordando temas emergentes como lo es la pedagogía prenatal. Los aportes de esos pedagogos maestros que aportaron conscientemente al conocimiento nos reafirman que éste no debe estar alejado a lo natural. El ser humano en su vida, muerte, establece relaciones que deben permitir la educación del ser humano con el paso del tiempo. Su formación debe partir desde el autoconocimiento, conociendo desde adentro hacia afuera, haciendo un trabajo formativo desde su conciencia para dar sentido a la educación. Esta educación natural de la vida, que se ocupa de su ser, de su conocimiento, de las consecuencias de sus acciones y pensamientos, tanto para él como en relación con los otros, es lo que permite reconstruir una educación consciente, con un sentido complementario o universal. Ya dejaron los griegos que desde su intención con el bien común a través de la palabra, trascendieron las explicaciones míticas por no coincidir con la realidad, dando paso a la razón, a la lógica y a la argumentación como medios para someter el conocimiento a la duda. Buscar la profundidad de sus principios naturales, porque como lo afirma Heráclito,
la armonía invisible es mayor que la visible. Si partimos del supuesto griego sobre el pensamiento humano como confluente de acciones políticas, comunitarias y manifestadas mediante la palabra en un espacio común, como lo comentó Hannah Arendt, podemos reafirmar el manifiesto de Popper que distingue a la disciplina, en nuestro caso la pedagogía, que tiene como de objeto de estudio la educación, como una ciencia que ayuda a resolver problemas históricos, sociales y conceptuales. Abordarlos desde enfoques profundos como el radical e inclusivo es una de las oportunidades existentes, validadas, para ir a las raíces de algunos problemas de la educación, identificar la causa de sus problemas como ciencia e identificar algunas de sus consecuencias culturales. Esta claridad diagnóstica del conocimiento permite trabajar actualmente desde y por la pedagogía, como también por la educación, orientando el conocimiento desde sus limitaciones, abriendo oportunidades de conocimiento como lo es la pedagogía prenatal y la educación prenatal, dos esencias universales que requieren de su inclusión en la conciencia humana, en su conocimiento, en la formación de la etapa prenatal como parte fundamental de la vida en la que todos, naturalmente, podemos aportar. En este punto, bajo la complementariedad innata de la pedagogía como ciencia, encontramos a otras ciencias que trabajan en su campo de estudio, la educación. A partir de sus aportes científicos, como lo es la pedagogía prenatal, ciencias de la salud, la biología, la química y otros más aportan a la etapa prenatal desde siglos atrás. Su trabajo parcial, disciplinar, ha generado aportes que requieren de un trabajo conjunto, de una conciencia humana que encuentre en ese conocimiento una oportunidad formativa con un sentido benéfico y evolutivo universal. Un breve panorama recopila algunos de los autores que han aportado con publicaciones a la pedagogía prenatal: el maestro Agustín de Larrand, Manuel Hurtado, como también a quienes de manera directa o indirecta han publicado aportes a la educación prenatal: Bruce Lipton, Ivana Mari, Michel Odent, Tomás Berni, Carmen Carballo y Pilar Vizcaín. Cada uno de estos aportes contiene evidencias científicas desde múltiples disciplinas del conocimiento que aportan bases iniciales para el razonamiento humano desde la pedagogía prenatal y la educación prenatal. Nuestra labor desde la pedagogía prenatal se encamina a erradicar dogmas cambiantes, reflexionar frente a la presunta realidad desde discusiones empíricas y reconstrucciones teóricas que enfrenten esta crisis sistemática en camino a la extinción. Su inclusión a esta ciencia da continuidad a una evolución de la epistemología que orienta el conocimiento, buscando construir desde la comunicación humana, conjunta, naturalmente razonada. A veces lo evidente y natural nos es difícil de percibir en una primera mirada, pero el saber interdisciplinar, las evidencias y materiales que aportan las disciplinas científicas a la etapa prenatal aperturan una oportunidad de construcción científica que fortalezca las ciencias sociales, donde la pedagogía se encargue de dar sentido a los fundamentos y procesos educativos que nos aporten como habitantes del planeta. Construir desde bases epistémicas y científicas profundas requiere de relecturas y revisiones al conocimiento para encontrar sus puntos de complementariedad, mas no de combinación y confusión. De nuestra parte, como seres humanos, exigimos un profundo compromiso con el saber para poder vivirlo de manera natural, con una intención planetaria y universal, a pesar de considerarse una esperanza utópica para algunos autores. Por último, quiero cerrar esta ponencia refiriéndome a los beneficios de la pedagogía prenatal y de la educación prenatal. Sin duda, su situación emergente podrá incluirse a los procesos educativos y formativos que, más allá del aporte benéfico y social, a los cuales ya nos hemos referido con anterioridad, aporten a la formación de seres humanos conscientes. La investigación científica, desde un saber o conocimiento natural y profundo, ayudará al desarrollo de cualidades personales, desde el autoconocimiento, ayudando a la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables dentro de una sociedad universal donde cada uno puede aportar desde su naturaleza, como también dentro de su campo de conocimiento o desde su saber de vida o ancestral.
De manera conjunta y desde la pedagogía prenatal y la educación prenatal, son muchos los cambios del cambio que se pueden hacer realidad para desestabilizar los sentidos dogmáticos que fundamentan la realidad, esos que se presentan en voz social dentro de cada generación como una necesidad, por lo cual han y siguen luchando, y que con una comunicación entre sujeto y sujeto se podrá avanzar para lograr la libertad de una educación humana desde la pedagogía. Agradezco a cada uno de ustedes por su interés y atención en estas ponencias, talleres presentados en el primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal. Sé que en cada uno de ellos encontrarán información relevante y de aplicación para que juntos avancemos en la inclusión de la pedagogía prenatal y la educación prenatal en nuestra vida. Les invito abiertamente a compartir toda esta información y estas ponencias a quienes les intereses, aportando desde este momento en una construcción consciente del conocimiento. Muchas gracias y hasta pronto.